Bendiciones, mis amados hermanos. Estamos contentos en esta noche de que podemos estar con ustedes, o en el día de hoy, de que podemos estar con ustedes y que podemos pasar un tiempo juntos. Hemos orado, hemos adorado y ha llegado el momento de tener un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Antes de comenzar, quisiera tomar este tiempo para unirme a todos los hermanos que de una manera u otra han estado atentos y pendientes a lo que sucedió con nuestro hermano Antonio, a Betty, toda la familia, tanto de ella como de él. Definitivamente hemos estado orando por todos ustedes y nos unimos en el pésame y en las condolencias a estas dos familias que se han visto afectadas por esta situación. Sabemos que el Señor les está dando una fortaleza especial y seguimos orando para que en medio de toda esta situación Dios los fortalezca, los bendiga y puedan ver su gloria, que es lo importante. En el día de hoy quiero tocar un tema de suma importancia para la iglesia. Quiero estar juntamente con ustedes participando en un tema que entiendo que ha de ser de bendición. Espero que les pueda bendecir y hemos titulado esta pequeña reflexión, la hemos titulado La vida de fe del creyente. El creyente, todo creyente, tiene o reconoce o sabe que vive una vida de fe. Y vamos a ver en el día de hoy 4 principios acerca de la vida de fe del creyente. Vamos a comenzar inmediatamente leyendo como base en Romanos capítulo 1, verso 17. Y todos los versos que vamos a leer los hemos tomado de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Posiblemente usted tenga otra versión, no tenemos problemas en las diferencias, son muy mínimas, pero quizás lo dice de una manera diferente. Estamos hablando de lo mismo. Ok, comencemos. Romanos 1:17 comienza diciendo así: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Y definitivamente cuando hablamos de que el justo vivirá por la fe, mucha gente cuando habla de la vida de fe piensa inmediatamente en que en personas que han dejado sus trabajos y se han convertido en predicadores de la palabra y debido a sus ministerios no trabajan. Y la expresión que se usa: yo vivo por fe. Pero la vida del creyente es una vida de fe de principio a fin. Tenemos que entender que Dios ha determinado que la vida de fe sea así. El libro de los Romanos nos expresa, y Pablo cuando escribe este libro habla de la gracia divina y de la justificación del creyente, cómo el creyente es justificado por medio de la fe, y utiliza esta frase: el justo vivirá por la fe, tomada del libro de Habacuc. Y el apóstol la utiliza para hablar acerca de la justicia que viene por medio de la fe. Pero comencemos a hablar un poco más de esto, de estos 4 principios que quiero hablar acerca de la vida de fe. Lo primero que tenemos que decir es que nuestra justicia nos es atribuida por Cristo. La justicia del hombre, y cuando hablamos de justicia, hablamos de su santidad, hablamos de la manera en que el hombre vive, se comporta. La justicia del hombre nos es atribuida por Dios. Déjenme leer un pasaje bíblico y comentar algo acerca de él. Romanos 5:1 nos dice lo siguiente: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la justificación del creyente proviene o se obtiene a través de la fe mediante el sacrificio que hizo Cristo. En otras palabras, nosotros creemos que Cristo
murió en nuestro lugar. Déjeme explicárselo de una forma más simple. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él hizo dos cosas importantes. La primera, Él tomó sobre sí el castigo que merecía el pecado del hombre. En otras palabras, Él no fue allí para demostrar que era bueno. Él no fue allí para demostrar cómo morir. Todas esas cosas Dios Jesús las pudo haber hecho de otra manera. Él fue allí con el propósito de tomar sobre sí el pecado de toda la raza humana. Allí Él pagó con su muerte, derramó su sangre para pagar por el pecado del hombre. Fue allí injustamente, siendo Él santo, no habiendo pecado. Él decidió cargar sobre Él el pecado de la humanidad y cargando sobre el pecado de la humanidad, le dio redención al hombre. Al mismo tiempo, Él tomó su justicia. En otras palabras, Él era justo, Él no había pecado, Él no había cometido nada que mereciera castigo. Él la tomó y nos hizo partícipes de esa justicia. En otras palabras, nos las dio. Entonces Él hizo un intercambio. Jesús dijo, dame tu pecado y yo te doy mi justicia. Entonces, cuando nosotros creemos esto, creemos que nuestra justicia nos es acreditada no por lo que nosotros hacemos, no porque somos buenos, no porque hacemos buenas obras, no porque le damos ofrenda, no porque ayudamos al pobre, al necesitado, no porque tenemos amor por la gente que tiene necesidad. No tiene nada que ver con eso. Nuestra justicia nos es atribuida porque Cristo nos las dio, su justicia, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Entonces es como si cuando Dios mirara, y esta es la manera más simple de entenderlo, como si cuando Dios mirara, Dios nos viera a nosotros justos como su Hijo es justo, y lo hubiera visto a Él en aquel momento como nos debió haber visto a nosotros, llenos de pecado. Y en la cruz, entonces, la ira de Dios se descargó sobre el pecado de la humanidad en la persona de Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros creemos esto, cuando nosotros aceptamos esto en lo profundo de nuestro espíritu, lo creemos y lo confesamos, entonces tenemos paz para con Dios. Cuando dice tenemos paz para con Dios, no es que estamos en un estado de una paz sublime que, ok, yo estoy bien con Dios. No, es que anteriormente a eso, nosotros estábamos en rebeldía delante de Dios. Antes de conocer el Evangelio de Jesucristo y aceptar en nuestro corazón que Jesucristo es el Salvador de nuestras vidas, vivíamos en rebeldía contra Dios. No había paz entre Dios y nosotros. Había enemistad entre Dios y nosotros. Una vez nos es atribuida la justicia de Cristo, entonces tenemos paz para con Dios. Si usted ve, así es que comienza la vida cristiana. Y si usted no conoce al Señor, la única forma de poder tener una relación genuina y profunda con su Hacedor es a través de Cristo, no hay otro medio, porque en la cruz Él pagó por el precio de nosotros. Entonces, el primer principio que quiero que entendamos es que nuestra justicia es atribuida por Cristo. Y esto hay que creerlo. Por eso es que la vida de fe del justo es una vida de justicia del principio a fin. Desde que comenzamos el Evangelio. O sea, no ha habido un momento en la historia de la raza humana en que la justicia del hombre haya sido por las obras del hombre. Siempre ha sido por la gracia de Dios. Siempre nos ha sido atribuida. Siempre ha sido porque nosotros hemos creído a Dios. Y si usted cree, entonces entra a formar parte de la familia de Dios. Así que lo primero que tenemos que entender es que a través de la fe entramos en este camino. Por tanto, comenzamos una vida de fe. De ahí en adelante tenemos que seguir creyendo esta verdad para poder permanecer fieles al Señor. En segundo lugar, y esto es muy importante, Dios es galardonador de los que le buscan.
Y así es que lo expresa la Reina Valera antigua. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta forma en Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la palabra imposible está clara ahí. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Eh, Ahí está diciendo claramente que el principio de todo esto es creer que Dios es real, que Dios existe. ¿Y por qué el escritor a los hebreos comienza con esa expresión? Y es muy simple, ¿ve? Tenemos que ir al momento histórico en que fue escrito este libro. En ese momento existían muchos dioses, muchas religiones, muchas diferentes culturas, y cada cultura tenía su Dios. Pero el Dios de en aquel entonces de los judíos era sencillamente el Dios de los judíos, no era el Dios de todas las naciones. Hoy en día la creencia en el Señor es universal y todo el mundo cree en Dios, y en otras culturas posiblemente crean en muchos dioses, en más de un Dios, y es posible que otras culturas tengan una visión diferente de Dios que nosotros tenemos. Pero en aquel entonces eh, el Dios de los judíos era exclusivo de los judíos. Por tanto, cuando el escritor a los hebreos les escribe, les está diciendo que para uno poder acercarse al Señor, tiene que primero creer que existe. Pero la segunda parte es la que me gusta. Dice, y recompensa a quienes lo buscan. Entonces, nuestra vida de fe no solamente tiene que aceptar la existencia de Dios, creer que existe, no solamente tiene que aceptar que Jesucristo murió en nuestro lugar, también tenemos que entender y creer que Dios recompensa a quienes le buscan. Y claro, esto es un tema un poquito delicado en nuestros días, porque mucha gente ha malinterpretado las recompensas de Dios y ha presentado un evangelio que busca las recompensas de Dios, pero que no busca a Dios. Entonces se ha convertido en un evangelio de dame, 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 pero no en un evangelio de fidelidad a Dios. Lo importante no es que yo le sea fiel a Dios, que yo honre a mi Creador. Lo importante es qué mi Creador puede hacer por mí. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque esto no es lo que está diciendo el escritor a los hebreos. Lo que él está diciendo es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios con una esperanza de que Dios nos va a dar cosas mejores. Y en ese aspecto tenemos que decir que la mayor recompensa que Dios le puede dar al hombre es la vida eterna. Es el futuro o la eternidad junto con Él. Lamentablemente, hoy en día, esto es un tema que hasta cierto punto se ha descuidado. Y muy poco se habla de la vida eterna y muy pocas personas entienden lo que es la vida eterna, porque ya se ha dado por asentado que existe una vida eterna en nuestras culturas. Sobre todo nuestras culturas han sido muy reconocidas por haber entendido la existencia entre un cielo, la existencia de un cielo, de un lugar que existe allí. Pero en el tiempo en que Jesucristo predicó y en el tiempo en que esta carta fue escrita, eh, había ciertas diferencias en cuanto a esto. Por ejemplo, la idea de un cielo, de un lugar, de una eternidad donde íbamos a morar junto con el Señor, no era una idea conocida ni aún dentro del pueblo judío. La idea de que el hombre moría y después de la muerte, sencillamente todo terminaba ahí para algunas culturas, para otras, sencillamente el hombre eh, iba a un lugar donde iban todas las almas, pero no había nada especial en ese lugar. Es completamente cambiada y afectada por la enseñanza de Jesús. Jesús habló de la casa de mi Padre. Jesús habló de que yo quiero que ustedes estén conmigo en ella. Jesús habló de un lugar donde no va a haber más llanto, donde todos van a ser como los santos ángeles. El libro de Revelaciones nos habla de que allí no va a haber dolor, ni va a haber sufrimiento, ni ninguna de estas cosas.
Por tanto, la vida eterna se convierte en la mayor recompensa que Dios le puede dar a un ser humano. En aquel entonces se creía que si una persona se portaba bien y era buena gente y hacía las cosas bien, iba a alcanzar recompensas aquí en la tierra. Por tanto, cuando una persona recibía cosas buenas aquí en la tierra, la idea era que esta persona estaba haciendo las cosas bien. Las personas que sufrían o que definitivamente eran pobres o estaban marginadas por cualquier enfermedad o por cualquier situación, estas personas se entendía que era porque eran pecadoras, porque eran personas que habían fallado a Dios. Y esta idea cambia completamente con la persona de Jesús. Jesús dice que Dios es galardonador, que Dios tiene un cielo para justos, para personas que vivan para Él, que Él quiere morar con su pueblo continuamente. Y el escritor a los hebreos habla de que Él tiene recompensas. Y es importante que entendamos esto, porque en nuestra fe, nuestro deseo es alcanzar ese lugar. Yo creo que en el corazón de todo ser humano está el deseo de vivir una vida donde pueda tener gozo, donde pueda tener paz, donde las circunstancias de la vida vayan todas de una manera que se puedan manejar, en donde pueda haber logrado sus sueños, en donde pueda alcanzar la plenitud de vida. Eh, yo creo que todo el mundo anhela eso y desea eso. Y eso es lo que Jesús les está ofreciendo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y esto es lo que dice aquí. Dios es el galardonador de los que le buscan. Así que la vida del creyente es una vida de fe porque el creyente espera un mejor lugar. El libro de los Hebreos en su capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Y dice que ellos esperan una ciudad, esperan un lugar donde ellos pueden definitivamente hacer todo lo que está en su corazón, pero de una manera santa y justa. Y ese es el segundo principio. Entonces, tenemos una justicia que nos ha sido atribuida por Dios y creemos eso, una vida de fe. Tenemos un Dios que es galardonador de los que le buscan y lo creemos por fe, tenemos esa esperanza. Y en tercer lugar, creemos y tenemos una vida de fe en que Dios tiene cuidado de sus hijos. Y hay un pasaje tremendo en el capítulo 8 de Romanos. Y quiero leer solamente el versículo 28. Usted puede leerlo completo porque es un libro hermoso, un pasaje hermoso. Dice lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y tenemos que tener mucho cuidado con esta porción bíblica, porque muchas personas inmediatamente dicen, oh, pues Dios lo que quiere es lo mejor para mí, entonces lo que me va a venir es el bien. Y entonces ocurre que surgen muchas preguntas en la vida de muchas personas. Si Dios es así, ¿por qué tengo que estar pasando esta enfermedad? ¿Por qué tengo que pasar esta crisis? ¿Por qué murió aquella persona a la cual yo amaba? ¿Por qué me despidieron de mi trabajo? ¿Por qué perdí mi casa? ¿Por qué pasaron todas estas cosas? Y eso no es lo que está diciendo el pasaje. Dios está diciendo que todas las cosas van a obrar para bien, pero al final del pasaje dice algo bien tremendo. Dice que los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, ¿con el propósito de quién? ¿De nuestro? No, con el propósito de Dios. Y ahí es que está la clave. Todo lo que sucede en la vida de un creyente, nosotros lo aceptamos y lo creemos por fe, que es para el bien del propósito de Dios. En la vida del creyente y en la vida de su pueblo y en la glorificación de Dios. Explicamos lo que queremos decir. Si usted sigue leyendo el pasaje habla de que Jesús, el que Dios quiere que seamos como Cristo,
Así que el propósito principal de Dios es que seamos como Cristo. Pero para lograrlo, a veces es necesario que el sufrimiento, a veces es necesaria que el dolor, a veces es necesaria que la angustia, porque esto nos va a llevar a ser como Cristo. Número uno. Número dos, el propósito final de Dios es ser glorificado por su creación. Sus criaturas, al fin y al cabo, han de darle gloria. Por eso es que la Biblia dice que delante de Jesús se ha de postrar toda rodilla y han de declarar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque el propósito final de Dios es que toda la creación se postre delante de Él y reconozca a su Creador y le dé gloria y le dé honra. Y en muchas ocasiones esto requiere que creyentes tengan que pasar por diferentes dificultades. Déjenme explicar esto quizás con un ejemplo que todos conocemos. Quiero utilizar, por ejemplo, una persona que es atleta o una persona que quiere llegar a ser profesional. Estas personas se sacrifican, luchan, se niegan cosas. Algunos atletas tienen que pasar dolores en su cuerpo físico porque sus músculos han sido practicados más de lo que resistían y se niegan el estar a veces junto con sus familiares para alcanzar un premio. Y por más que hagan todo esto, si no alcanzan ese premio, nadie lo reconoce. Nadie dice cuán gran atleta era este atleta si no ha hecho nada que lo haga resaltar del grupo. Un equipo de fútbol, de baloncesto, pista y campo, cualquier cosa, si el equipo no gana, el equipo no termina al frente, no termina primero, no importa los sacrificios que hagan. Por lo tanto, la gente reconoce los sacrificios de aquellos que alcanzan algo. Y esto es lo que básicamente estoy diciendo. Estoy diciendo que hay momentos en nuestra vida en que pasamos dificultades, en que pasamos sacrificios, y lo hacemos con el propósito de alcanzar un galardón que se nos ha sido ofrecido por Dios. Y fue el punto que tocamos anteriormente, la vida eterna. Y para lograrlo a veces vamos a pasar dificultades. Pero si no logramos alcanzarlo, ¿de qué sirve? Solamente tiene sentido si lo hacemos. No solo eso, dijimos que uno de los propósitos de Dios es que nosotros le demos gloria. Y cuando nosotros le damos gloria, en medio de todas estas circunstancias, o cuando nosotros le somos fieles, debería decir, en medio de todas estas circunstancias, entonces estamos dándole gloria a Dios. Le estamos dando gloria a Dios cuando las cosas nos van mal y nosotros seguimos diciendo, Dios es Dios, yo le amo, yo le sirvo, no importa. Las cosas, le damos gloria a Dios cuando en medio de nuestra enfermedad y de nuestra situación, como están pasando ahora mismo muchos de nuestros hermanos, en medio de ese dolor, de esa dificultad, de esa angustia que están pasando, se mantienen diciendo, yo amo a Dios, Él es fiel, y yo sé que lo que Dios hace está bien, porque Él es Dios y Él puede hacerlo, Él tiene todo el derecho sobre mi vida, sobre la vida de cualquier otro. Cuando tenemos esa actitud y hacemos eso, le estamos dando gloria a Dios. El mundo no lo entiende, el mundo no lo acepta, el mundo piensa que estamos locos, el mundo piensa que sencillamente, ¿cómo es posible que una persona que está pasando por todo esto se atreva a decir que Dios es real? Al contrario, debe de darle la espalda a Dios, como dijo la esposa de Job, le dijo a Job, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué clase de Dios es ese que mira cómo estás? Esa es la reacción del mundo, esa es la reacción aún de muchos hermanos que en su inconsciencia a veces critican y a veces hablan mal de hermanos que están pasando por dificultades pensando que están así porque sencillamente, no aman a Dios o no tienen fe. Al contrario, se necesita más fe para mantenerse firme cuando
las cosas le salen mal, que cuando todo va bien, ahí usted no necesita fe. Usted no necesita fe cuando de pronto su nevera está llena, cuando de pronto tiene su trabajo, cuando de pronto está bien de salud. Usted no necesita fe para eso. Usted necesita fe para, en medio de todas esas circunstancias, seguir diciendo, Dios es Dios. Yo amo a Dios. Ahí es que usted necesita la fe. Y el justo por la fe vivirá. El justo no vive de que todas las cosas le vayan bien. El justo vive de su fe. El justo vive haciendo aquellas cosas que para el mundo son extrañas, son contrarias, creyéndole a un Dios que el justo sabe que está ahí, que tiene cuidado de él. No importa que... Miren hasta dónde llega esto y lo que voy a decir, quiero que lo escuche y lo lleve a su corazón. El Salmo 116:15 dice lo siguiente: mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Y quiero que lo lleve a su corazón. Para Dios, que una persona se mantenga fiel a Él hasta el último momento de su vida, no importando lo que esté pasando, no importando qué tipo de muerte tenga, para Dios tiene valor. Dios lo valora. Dios ve a esas personas de una manera especial. Dios ve a esas personas de una manera diferente. Por eso, y quiero tocar esto rapidito, sin que nadie se me vaya a sentir, pero por eso, aun cuando un creyente muere en una circunstancia y en una situación que a los ojos de muchos no debió haber pasado, para Dios eso tiene valor, porque ese creyente fue fiel hasta el final. Y ese creyente ha alcanzado el galardón que Dios tiene preparado para él. Y su vida, la vida de ese creyente es una vida de fe que ha glorificado a Dios y que le ha dado gloria a Dios. Hay un caso en la Biblia, y con esto voy a terminar este tema, pero es un caso tremendo de un hombre que estuvo por años postrado, y de pronto pasa el Señor y lo sana, y los discípulos le preguntan quién pecó, él o sus padres, y el Señor le dice, ni él ni sus padres, fue para que la gloria de Dios se manifestara. Wow, cuando yo leo ese versículo, yo tengo que decir que Dios es tremendo. ¿Cómo es posible que mucha gente critique a otros y no entienda que hay circunstancias en las cuales Dios quiere glorificarse, y para glorificarse a veces tiene que hacernos pasar por situaciones difíciles? No estoy diciendo que el deseo de Dios es pasarnos por situaciones difíciles. Lo que estoy diciendo es que a veces es necesario. De la misma manera que nadie quiere ir a un dentista a que le saquen o les traigan un diente o le pongan las inyecciones. Yo sé que a los dentistas a quien más miedo le tenemos, pero a veces es necesario. Es necesario porque si no lo hacemos, va a causar un dolor mayor. Y eso es lo que Dios hace. A veces hay circunstancias que son necesarias pasarlas porque al fin y al cabo glorifican a Dios. Así que, ya dijimos, en primer lugar es una vida de fe porque Dios nos da su justicia a través de Cristo. Lo creemos. Es una vida de fe porque creemos que Dios va a darnos o galardones y tienen cosas mucho mejor de las que estamos aquí en la tierra. Es una vida de fe porque Dios cuida de nosotros, no importa lo que nosotros veamos o sintamos. En cuarto lugar, porque Dios es fiel y Dios espera fidelidad de nosotros. Es una vida de fe porque tenemos que serle fiel a Dios y Él es fiel a nosotros. Miren lo que dice Lucas 21:36. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre.
tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar pendientes. Están pasando muchas cosas y la única manera de escapar, y cuando dice aquí de escapar, no está hablando de escapar en términos de que sencillamente nosotros vamos a ser parte de lo que Dios va a hacer, del juicio, del castigo que Dios viene. Y este versículo está hablando, en un versículo escatológico, del juicio que viene. Está hablando de que si vivimos una vida de fe, una vida de fidelidad, una vida de sacrificio para Dios, Dios nos va a librar del juicio que viene sobre esta tierra, que es inevitable, porque está en las escrituras. Yo no tengo que hablar mucho de esto, todos lo sabemos. La gente se burla, los que no conocen al Señor, la gente no lo cree, pero la realidad es que está en la Biblia. Viene un tiempo de juicio a la tierra, y cuando venga ese juicio, ese juicio a la tierra, nosotros creemos que vamos a salir de que Dios nos va a librar de eso. Y la única forma de que eso suceda es siendo vigilantes, siendo fiel. Hay una serie de parábolas tremendas, pero casi todas las parábolas que hablan sobre este tema hablan de la fidelidad de aquellos que se dedican a servir al Señor. La más conocida es la parábola de los talentos, y la frase que el Señor le dice: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y estas parábolas nos hablan de que tenemos que ser fieles. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser fieles en todo lo que Dios nos ha dado. Es una vida de fe para poder ser fiel, porque no es fácil. Hay circunstancias, hay situaciones que a veces nos desaniman, que a veces nos desalientan, que a veces nos hacen pensar que no podemos, que a veces nos hacen dar la espalda, y decir: ya yo no quiero saber nada más de todo esto porque estoy cansado. Timoteo, un joven en la fe, o no en la fe, un joven al cual se le encargó la encomienda de estar a cargo de la iglesia de Éfeso, en un momento determinado parece que se sentía desanimado de esta manera. Y Pablo, eh, su padre espiritual, le escribe lo siguiente para que él cobrara ánimo. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué tremendo es mi Dios. Dios preveyendo que nuestra capacidad para creer puede ser puesta a prueba, y que nuestra fidelidad a lo que Él ha puesto en nuestras vidas puede estar en la balanza cuando nos sentimos defraudados, cuando nos sentimos desanimados, cuando las circunstancias nos hacen titubear, nos hacen tambalear, cuando tal parece que todos se nos han ido en contra, cuando tal parece que no hay solución, tal parece que aún Dios se ha olvidado de nosotros. Pablo le dice a Timoteo: espérate un momento, aviva el don de Dios. En otras palabras, haz que vuelva a nacer ese fuego. Y le dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de tres cosas: poder, amor y dominio propio. Poder para poder vivir nuestra vida cristiana. Amor para desarrollar y para poder servir en el ministerio. Y dominio propio para vivir una vida de santidad y que le agrade. Ese es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. El espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual es parte de nuestra vida y mora en nosotros. Dios nos ha dado ese espíritu para que en medio de las circunstancias, en medio del COVID-19, en medio de lo que sea, podamos reavivar nuestra fe, podamos levantarnos y seguir adelante. Déjenme decirle lo siguiente, y con esto ya estamos a punto de terminar. Mucha gente piensa, cuando lee la palabra poder, piensa en grandes señales, en grandes milagros. Muchas veces yo he escuchado la frase: ya la iglesia no tiene poder. Pero el poder de Dios se manifiesta tan y tan fuerte
en personas que están pasando por dificultades, en personas que a veces se ven que ya no pueden más. Ahí es que se manifiesta el verdadero poder de Dios. En personas que se le ha dicho, tu enfermedad no hay solución. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Y usted dirá, pero esas personas no necesariamente son sanadas. No, pero ahí es que se manifiesta el poder de Dios, el poder preservativo del Espíritu Santo. Porque escuchar a esas personas, yo amo a Dios, no importa. Yo voy a servirle al Señor hasta el último día de mi vida. El Espíritu de poder, el Espíritu Santo que mora en esas personas, se está manifestando de una forma tremenda. Oh, cuán equivocados estamos pensando que tenemos que ver milagros y tantas cosas para ver el poder de Dios manifestarse. Cuando el poder de Dios se está manifestando cada día en gente común y corriente que no están en un púlpito predicando, que no tienen los dones y los talentos que tienen otros, pero que su fidelidad, que su amor, que la manera en que se comportan demuestran que hay un Dios todopoderoso allá arriba en los cielos. Gente que no necesita de un micrófono para demostrar su fe, gente que no necesitan de un milagro para demostrar su fe, gente que no necesitan de ser el centro de atracción de nadie para demostrar su fe. Porque lo hacen en el diario vivir, lo hacen en la manera en que hablan, en que se comportan, en que viven, en que sonríen en toda circunstancia, en que demuestran ese amor, demuestran ese dominio propio de que habla el apóstol Pablo. Ese es el verdadero poder de Dios en acción. Y sí, nos gusta ver milagros. Si yo dijera que no, estaría mintiendo. Nos gusta ver sanidades, claro que sí. Eh, Nos gusta ver todas esas cosas y creemos en un Dios que lo hace y Dios lo está haciendo continuamente, Dios lo está haciendo todos los días, Dios lo está transformando, cambiando, haciendo milagros todos los días. Pero la realidad es que el poder de Dios no se determina por los milagros que Él hace en la vida de una persona. El poder de Dios en una persona se determina por la fidelidad con que esa persona sirve a Dios, con la fidelidad con que esa persona se mantiene haciendo lo que Dios le pidió que hiciera, no importando las dificultades, no importando los problemas, no importando lo que esté pasando. Y créanme, yo soy testigo de muchas personas que sin tener un micrófono en su mano, sin haber sido sanadas ni liberadas, han demostrado el poder de Dios en su vida. Gente como Antonio, que hoy está en la presencia del Señor, que su servicio, que su sonrisa, que su saludo a la entrada de la puerta demostraban su amor por Dios, demuestran el poder de Dios transformando y cambiando una vida. Y así tantos otros hermanos y hermanas que aún en medio de enfermedades, que aún en medio de dolencias, que aún en medio de situaciones donde han sido prácticamente abandonadas por sus familiares, se han mantenido firme a Dios. Esa es la mayor muestra de que hay un Dios poderoso, que cambia, que transforma y que es capaz de hacer todo. Finalizo con esto. Una vida de fe. El creyente vive una vida de fe. Cree que Jesucristo pagó el precio por su pecado y lo sigue creyendo y que la justicia de Dios le ha sido atribuida. Cree que tiene galardones allá en la presencia de Dios, que algún día ha de disfrutar de ellos. Tiene una vida eterna. Cree que Dios cuida de ellos, aún en el mayor problema y dificultad de su vida. Y cree que Dios tiene poder, le da amor y le da dominio propio para superar cualquier situación de la vida. Vida de fe. Permítame orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por todos aquellos creyentes que tienen una vida de fe. Gracias por cada uno de ellos. Guárdalos, protégelos y que cada día puedan crecer más en ti, Señor. Y aquellos
que tal vez sin conocerte, pero que quieren vivir esa vida de fe. Te pido que allí donde estás, tú, Señor, los escuche, ese deseo de su corazón, y de ellos también puedan acercarse a ti. En el nombre de Jesús hemos orado y le deseamos a cada uno de ustedes un día hermoso, un tiempo hermoso, y que el gozo del Señor se convierta en su fortaleza. Dios los bendiga y será en una próxima ocasión.